FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 6 del ciclo correspondiente a este 23 de marzo de 2026. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganador el Martín Fierro como mejor canal de streaming latino para toda la República Argentina y para el mundo a través de radiosonica.com.ar, a través de su canal de YouTube, a través de Twitch, a través de la aplicación que te puedes bajar desde el Google Play o desde el Apple Store, o también a través de las redes sociales de FUCA, obviamente desde @fundación_FUCA o a través del canal de YouTube de la Fundación, en donde tenés entonces varias formas de ver el programa de hoy. Como te habrás dado cuenta, no estoy dando la hora, no estoy dando la temperatura. Sí, está grabado el programa, lo hemos hecho hace unos días, así que no tengo la menor idea de cómo ayudarte respecto de cómo hoy lunes a las 4 de la tarde está el clima en la ciudad de Buenos Aires, y ni siquiera te puedo ayudar respecto de cómo viene esta cuestión de día no laborable. Vieron que los días no laborables, algunos se parecen más a un feriado y otros, depende de la economía, el turismo y de determinadas circunstancias, se parecen más a un día común. Bueno, lo que está sucediendo hoy no te lo puedo decir. Eso sí, vamos de un tirón, sin edición, grabando un falso vivo, con la adrenalina que supone hacer FUCA Streaming sin red, que es la que nos empuja y la que nos gusta hacer acá durante todo el ciclo. Está el señor Gonzalo Cabral en la operación técnica y está Denise Nesti prácticamente, digamos, acá en su rol de productora ejecutiva asociada, esperando a Daniela Calegari, pero ya asentada, digamos, en el rol, mucho más segura. Llegó antes que el conductor a la radio, manejaba las rutinas, ¿no? Se animó a hacer una rutina con letra 5 de tamaño y confiando en el conductor. Todas cosas muy, muy, muy lindas, muy bonitas. Bueno, está ya conectada nuestra invitada de hoy, así que hacemos el pisador y volvemos para arrancar con la entrevista del día, sin antes agradecer justamente a la empresa Omics, que está apoyando directamente al Fellow de Mastología. Su compromiso con la formación profesional y el desarrollo en el área de salud resulta fundamental para seguir fortaleciendo la calidad de atención y el avance del conocimiento. Recordemos que Omics es una empresa líder en test genómicos y busca que la genómica esté cada vez más cerca de las personas, impulsando una medicina más humana, más precisa y más esperanzadora. Así que para Karina y para Leonardo, nada, el agradecimiento por la generosidad, por acompañarnos, y espero que más temprano que tarde estemos trabajando en nuevos proyectos. Así, para que toda la gente de Omics, el saludo y el agradecimiento desde FUCA. Vamos, pisamos y volvemos con Laura Rolfi. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología, y eso implica una responsabilidad: acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, entonces está Laura enganchada desde Córdoba. ¿Ya la tenemos? Hola Laura, ¿cómo va? Estoy. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a tratar de que Dani nos apruebe después cuando vuelva y nos vea. Después va a mirar con su ojo clínico el episodio, tal cual. Ahora les contamos un poquito del vínculo de Laura justamente con Daniela. Bueno, pero voy a presentar entonces a nuestra invitada, más allá de que ahí tienen, digamos, en el Zócalo toda una presentación. Laura es traductora de inglés, especialista en comunicación en salud. Actualmente es la CEO de Share Life Science, una empresa con más de 15 años de trayectoria en lo que tiene que ver con la intersección entre el lenguaje, medicina e investigación clínica. Ha liderado proyectos internacionales de traducción médica, localización y validación lingüística de los materiales que se elaboran para pacientes, y también está mucho en lo que tiene que ver con el movimiento de la comunicación clara en salud, promoviendo justamente una mirada estratégica sobre cómo se diseñan los contenidos médicos y de investigación clínica. Y bueno, y además fue docente de la Universidad Nacional de Córdoba
y vamos a charlar un poquito de todo eso. Así que Laura, primero que todo, agradecerte que estés conectada y acompañándonos a hacer el programa de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me pareció un tema súper interesante y súper relevante para traer a la mesa, que no siempre se trae. Así que creo que va a estar bueno. Bueno, pero arranquemos un poco. Contame de cómo fue esta formación, en qué momento decidiste convertirte en traductor y cómo fue el traductorado llevándote, digamos, el derrotero profesional también a una mirada de la comunicación en general. ¿Y qué es lo que te resulta atractivo de esto que se denomina la intersección entre la comunicación y la medicina? Bueno, en realidad cuando entré a estudiar traductorado no sabía ni lo que iba a estudiar. entré queriendo ser profesora de inglés. Claro. Y tenía 17 años y firmé mal el formulario. pero bueno, después me sorprendió para bien una carrera muy amplia, muy completa, que te permite el tema de la comunicación y la traducción como una subárea de la comunicación. Es muy transversal a cualquier industria y a cualquier área de trabajo. Entonces, realmente te permite poder navegar y encontrarte en un lugar donde vos te sientas cómoda y donde uno se pueda... o donde puede explotar su potencial. Así que, en realidad, los que son traductores... tenés gente que trabaja en muchísimas áreas, en el área fintech, en la legal, en la de agro, en cualquiera. Nosotros decidimos, por una cuestión, en algún momento de mi vida, tuve ganas de estudiar medicina y después me decliné por traducción porque me iba muy bien en inglés, digamos. Pero bueno, siempre me quedó esa patita ahí de la parte de salud. Mi papá es kinesiólogo, así que ha estado muchos años, 40 y pico de años trabajando en salud. Ah, mira. Claro, entonces bueno, como que era la mezcla perfecta en su momento. Cuando tuve que elegir un área de trabajo, me gustaba, la entendía, me motivaba y bueno, y nada, cuando decido fundar la empresa, el enfoque que le dimos era ese, el de decir, bueno, vamos con el área de salud, de investigación clínica, y empezamos originalmente, como éramos traductores, hacíamos tareas estrictamente relacionadas con la traducción y todo lo accesorio, pero después con el paso del tiempo nos dimos cuenta de la formación que nosotros tenemos en realidad. Nosotros somos traductores porque hay que ponerle un rol, una etiqueta, pero nosotros de fondo somos lingüistas. Claro. Y la formación que tenemos en comunicación es muy grande. Entonces, ahí empezamos a ver, en nuestro propio trabajo día a día en la cancha, empezamos a ver fallas en la comunicación y dijimos, bueno, alguien tiene que poder de alguna manera reducir esta brecha, y ahí es donde empezamos a trabajar nosotros y a querer entrar a ver cómo podíamos hacer. Mientras estamos viendo algunas fotos con ese tema, sí. de algunos lugares donde has estado últimamente, o exponiendo, o dando clases o charlas y demás. Entonces, Sharpline, ¿a qué se dedica hoy? Más allá, digamos, de las traducciones. Sharpline ahora lo que está haciendo fue un cambio de foco que ahí fue también... En realidad tuvimos un punto de quiebre, digamos, o un punto de inflexión en la pandemia, donde ahí encontramos verdaderamente el valor social que tenía el trabajo que nosotros hacíamos. Pues por ahí empezamos jóvenes, uno dice, bueno, tenemos una empresa, hacemos esto, obviamente brindamos un servicio o varios servicios, pero en la pandemia nos dimos cuenta del valor social que tenía lo que hacíamos, porque mientras el mundo estaba encerrado, nosotros trabajábamos, no nos daban las manos para trabajar y entendimos el impacto que tenía lo que nosotros hacíamos, porque por ejemplo había que probar todas las vacunas y era todo para allá y era para mañana y realmente nosotros ese primer periodo donde se estaban evaluando las vacunas y demás, realmente no dormíamos, porque había que sacar todo ya, todo era urgente, todo, y de alguna todo tenía manera... una urgencia. No me quiero comparar con el personal de salud que realmente estuvo en la trinchera, pero nosotros trabajábamos a destajo como ellos. Entonces ahí entendimos y dijimos, este es el propósito que nosotros tenemos social. Claro. Y bueno, y ahí decidimos darle todo ese cambio de enfoque y decir, bueno, empecemos a trabajar en ver cómo ayudamos a los pacientes, cómo ayudamos a los médicos, a que realmente, la comunicación no sea una barrera, no sea un obstáculo en todo este proceso.
Y ahí, bueno, yo obviamente lo sé, pero lo quiero en tus palabras. ¿Cómo te conectás con FUCA? Porque, contémosle, Sharpline hoy es un aliado de FUCA y justamente están trabajando en todo lo que tiene que ver con la comunicación de la organización y de la fundación. Pero quiero un poco que Laura cuente cómo llega a FUCA, así como cuentan todos los voluntarios que vienen al programa o los médicos, cómo se vincularon en la beca. En este caso, cómo llegás a FUCA y bueno, en qué estamos. Bueno, ¿cómo llego a FUCA? Llego a FUCA en una charla que vos habías dado. Nosotros éramos miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de Argentina, y vos diste una charla. La Cámara empuja mucho la parte de salud. Y bueno, y vos diste una charla, me llega una notificación de que el director ejecutivo de FUCA iba a dar una charla, y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, porque la verdad nosotros tampoco conocíamos mucho lo que hacía FUCA, más allá de algunas cuestiones muy específicas. Y bueno, y estuve en una charla que no pude ni siquiera estar presencial porque se hizo vía streaming. Pero bueno, vos ahí contaste todo lo que hacía FUCA y demás, y yo dije, qué interesante, qué desafío para la fundación realmente, porque una fundación con 3 pilares tan bien marcados, era todo un desafío manejar el tema de la comunicación, y ahí, bueno, nos pusimos en contacto. Te pregunté si había alguna forma en la que los podíamos ayudar, charlamos un poco, porque vos al principio tampoco entendías mucho lo que hacíamos nosotros, entonces, claro, pero después de una conversación estuvo como, sí, podemos trabajar juntos acá. Y esa es un poco la alianza de Sharpline, que está justamente apoyando todo el trabajo de cómo nosotros comunicamos hacia afuera como fundación. Y aprovecho entonces para mandarle un beso grande a Marina Senestro de AmCham y a Chiara Balestro, que son de alguna forma madrinas de esta alianza, porque sin la charla de AmCham nosotros no... Exacto, y de todo el trabajo que estamos haciendo. Así que después también le vamos a mandar el link para que vean cómo el trabajo que hacen va generando nuevas articulaciones, incluso mucho más allá de lo que ocurre en la charla. Pero contame un poco de esta experiencia, digamos, en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué lugar ocupó la docencia en tu desarrollo profesional? ¿Qué crees que te dio? Y cómo te ayudó también este proceso de ir ampliando, digamos, el alcance de tus inquietudes. Bueno, en realidad, así como te conté que yo quería al principio ser docente, bueno, después cuando me recibo digo, bueno, esta es la oportunidad, porque podía ser docente en la universidad, digamos, siendo traductora para materias de traducción. Yo enseñaba gramática, gramática contrastiva, o sea, enseñaba las gramáticas de los 2 idiomas. La verdad, el paso por la universidad, con todo el dolor del alma, lo tuve que dejar, porque a cargo de una empresa y con la academia, que es muy demandante, digamos, que está bien porque así debería ser, ya no podía con el ritmo, digamos. Entonces tuve que tomar una decisión y decir, o sigo con la empresa, digamos, o bueno, porque si no ya me estaba desgastando yo personalmente. Entonces, bueno, después de 15 años tuve que tomar la decisión de irme, pero la verdad es que la mirada que te da, yo lo que creo que me ha servido mucho es tener esta mirada integral de haber estado en diferentes lugares, tanto en el sector público, en el sector privado y en la academia, y entonces ver qué dificultades tiene cada uno, cómo funciona cada sistema, te ayuda también a tener una visión más integral, y a ver, si tenemos un problema, como el problema de la comunicación, no ir derecho a decir, bueno, pasa por esto, en un tono juzgador, sino de sentarnos y ver y decir, bueno, a ver, cómo opera cada uno de estos participantes, de estas áreas que conforman todo un sistema, y en tratar de entender las limitantes de cada uno y demás. Te da y como la el academia puntapié a la me dio interdisciplinaridad, mucho. digamos. Como si fuese el puntapié una mirada interdisciplinaria, ¿no? Exacto, sí, sí. Así que igual yo siempre sigo vinculada con la universidad, mi corazoncito sigue ahí. De hecho, el fin de semana pasado estuve con quien había sido mi titular de cátedra en ese momento, porque yo era profesora asistente, y estábamos hablando de algunas cosas que estábamos haciendo nosotros, y le digo, mirá, acabo de ver la posibilidad de aplicar esta teoría, que no pensé que lo iba a aplicar en mi vida después de años después. Pero la academia me sigue dando un montón de satisfacciones, y siempre que puedo también tratamos de colaborar para bueno, formar
las futuras generaciones, que ahora está un poco complicado con el tema de la IA y demás, La IA. pero bueno, Ahora entramos de lleno a ese tema. Bueno, ¿cómo haces para comunicarte con Fuka Streaming en la tarde esta del lunes? 11 22 62 77 28 y si no, por email a info@fuca.org.ar o por Instagram en @fundación_fuca. Me está faltando la referencia de los minutos. Yo casi le diría que deben ser las 4:22, las 4:21, ponele más o menos, pero bueno, tiene que ver justamente con cómo estamos elaborando el programa de hoy. Así que bueno, ahora pasamos directamente al tema del día. Vamos a hablar un poquito de comunicación con Laura y van a seguir los paralelismos, porque yo, Laura, también entré a la charla de periodismo, pero después a la salida había una charla más, me confundí, entonces terminé estudiando Relaciones Internacionales y después estoy acá dentro de un estudio de streaming, porque se ve que alguna cosa me quedó de la primera charla informativa que fui a la facultad. Y también, en mi caso son 21 años como profesor y me está costando muchísimo la compatibilidad con la dirección ejecutiva de Fuca, por esto que contabas vos. Bueno, ya volvemos. Laura, volviendo un poquito a esto de comunicación y salud, ¿la tenemos ahí? Cuando llega, digamos, el momento de analizar, para vos, ¿cuáles son los riesgos o los problemas más grandes si la comunicación no es clara, digamos, entre el médico y el paciente? ¿Cuáles crees vos que son los riesgos que más rápido hay que correr o los obstáculos que más rápido hay que sortear? Porque pueden después generar un problema. ¿Cuál es el desafío en todo eso? Bueno, en realidad el riesgo más grande lo tiene el paciente, en realidad, porque estamos hablando de la salud de los pacientes y una comunicación que no sea clara, que no sea adecuada, en realidad, va a repercutir o se va a traducir directamente en algún resultado en la salud de un paciente. No tiene que ver ni siquiera si estamos hablando de pacientes con enfermedades ni severas, ni terminales, o sea, estamos hablando por ahí capaz que una gripe y bueno, puede terminar en alguna cuestión compleja de salud por falta de comunicación. Eso es lo primero, digamos, o sea, el primero que se ve impactado en todo esto es el paciente. Ahora bien, después todo eso lo podemos empezar a ir trasladando a otros estratos y, por ejemplo, un paciente que por X motivo no entendió lo que tenía que hacer o no entendió cómo seguir un tratamiento o no entendió, tiene que volver y ser readmitido en el hospital, quizá haya que hacerle otro procedimiento. Bueno, todo eso implica una sobrecarga a un sistema de salud que ya está saturado de por sí. Por un montón de cuestiones, y que no es algo que pasa solamente aquí en Argentina. Lo bueno de lo nuestro siendo traductores es que estamos en contacto todos los días con gente de otros países, principalmente Estados Unidos y Europa, que siempre vemos Estados Unidos y Europa como nuestro modelo a seguir, digamos, claro. Pero ves que tienen los mismos problemas y los mismos desafíos. Entonces, para mí, el riesgo más grande es qué pasa con la salud del paciente en todo esto, porque después ese paciente, más allá de cuestiones de salud, traslada todo eso a su casa, tiene familias. Atravesar un problema de salud es muy complejo desde muchas aristas. Entonces, la falta de comunicación o la falta de comunicación clara impacta directamente en todas esas áreas. ¿Y cuáles crees vos que son las claves para... Nosotros nos ponemos los dos, ¿no? Los dos no médicos hoy, haciendo este programa, le entramos al programa de hoy desde la comunicación, más que de la cuestión estrictamente médica o de la comunicación en el ámbito de la salud, pero desde este lugar. ¿Cuáles crees vos que son las claves más importantes a la hora de establecer, digamos, un vínculo que sea dinámico y que sea, como decís vos, claro en la comunicación para evitar, por ejemplo, la cantidad de fake news que andan dando vuelta respecto de esto?
Bueno, lo que pasa es que ahí hay que hacer un montón de trabajo de docencia, que eso es algo que estamos tratando de hacer con Sharpline. Pasa que no es tan fácil y no se puede hacer de la noche a la mañana y necesitas mucha colaboración, así como por ejemplo el FUCA o de asociaciones civiles como las de ustedes o del mismo gobierno con los ministerios de salud o de la academia. O sea, necesitas empezar a articular con muchas instituciones, porque en realidad acá hay que hacer dos tipos de docencia. Una con el paciente, Sí. de explicarle al paciente y decirle, mira, todo esto que vos ves, o sea, el tema de la fake news no es algo que sea exclusivamente del ámbito de salud, digamos. Sí, no, obvio, claro. Pero sí nos ha pasado de hablar con comunidades de pacientes donde te dicen, yo no sé a dónde buscar información confiable. Entonces hay que empezar a entrenar, a hacer docencia con esos pacientes y decirles, bueno, mira, este tipo de sitios sí tienen información confiable, pero muchas veces los pacientes no saben. Entonces vos, por ejemplo, no sé, tenés página, de repente si vos le decís, mira, vas a la página del gobierno o al Ministerio de Salud, o en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos recursos que son oficiales, que están traducidos al español. Bueno, podés chequear acá, porque hoy la verdad es que a mí me ha pasado de ver incluso amigos que con ChatGPT están y le suben la foto, mira, tengo esta cosita acá y van con el diagnóstico. O sea, eso ha sido como un acelerador de justamente que se deje totalmente de lado el proceso de comunicación, porque total yo ya vengo con un diagnóstico casi hecho, te dicen los pacientes. Hay que Como hacerles que el toda una médico tiene que revertir o ratificar o rectificar una primera impresión que ya está en el mapa cognitivo de la persona, y es lo que la inteligencia artificial le ha dado en la casa de él, ¿no? Ahora, ¿eso Exacto. se resuelve solamente con alfabetización digital o además harán falta otras cuestiones, digamos? Yo creo que No, la bueno, alfabetización digital es como peón 4 ahí, rey, pero no es todo el juego. no, y ahí creo que hay otra pata que es muy importante y es la pata de la docencia con el médico. Ujú. Entonces, porque digamos, vos entras, te pongo un ejemplo en un consultorio. El médico, por eso te digo, es una situación muy compleja, porque vos cuando hablas con los médicos, yo he hablado con médicos, he hablado con pacientes y escucho las dos campanas. El médico cuando está ahí, la verdad es que está en un sistema saturado donde tiene quizá 10 minutos para una consulta y entonces viene y necesita y le meten sobre turnos y es como, bueno, esto salsa, porque ¿cuántas veces estamos? Estamos por ahí 2 horas en la sala de espera y cuando vos llegaste dentro del consultorio vos decís, a mí me atendió 5 minutos. Y vos decís, Hay esto un tenía error de solución en 5 percepción, minutos, pero es claro. porque hay un sistema saturado. Entonces el médico hace lo que puede con lo que tiene ahí, digamos. Ujú. Eh, pero a su vez, ese espacio en el consultorio, ese espacio de la consulta, y si no fuera el consultorio en una llamada de telemedicina o lo que fuere, debería tener un poco más de tiempo para que el médico pudiera indagar, pudiera explicarle. Muchas veces el paciente te dice, sí, te entiendo, y la realidad es que no entienden, pero no se animan a decirle, no te entendí lo que me estás diciendo, me decís que tengo que, no sé, me decís que me tengo que inyectar un vial, no sé ni lo que es un vial, pero no me animo a preguntarte lo que es un vial, porque en la situación médico-paciente hay una asimetría en la comunicación. Entonces el paciente siempre se siente un escalón más abajo, sentís que no sabes nada, Ujú. y el médico tampoco, al no tener tiempo y al no saber, porque la mayoría de los programas de medicina no tienen nada relacionado con comunicación, los médicos me dicen, yo, o sea, de mil amores, pero no sé explicarlo de otra forma. Debería tener un poco más de tiempo como para poder decir, bueno, te repregunto, Guido, ¿vos entendiste lo que yo te dije? A ver, explícame lo que entendiste que yo te dije. Esa es una forma, por ejemplo, de Ok, entonces garantizar. podríamos pensar que una primera conclusión es una buena comunicación requiere tiempo. Si sos Exacto. el mejor de los profesionales y el más avesado de los pacientes, pero todo va a ocurrir, no, y ahí genera esa simetría entre, podemos seguir hablando 2 horas, ¿no? Porque en el sistema público a veces hay menos tiempo que en el sistema privado, ¿no? O al revés, no sé. Digo, pero la cuestión del tiempo en el efector, todo vínculo y toda buena comunicación en este tema va a requerir de tiempo. El tiempo Sí, de rechequear si el paciente entendió y el tiempo para que el paciente se sienta con la flexibilidad de volverlo a preguntar si no entendió. exacto. Sí, Yo sí. creo que esa es Por una... eso es algo.
tiene que trabajar, que digamos que aunque lo quisiéramos empezar a trabajar desde abajo, o sea, se puede lograr pero podemos empezar a generar cambios, pero eso tiene que ser parte como de una política de salud que contemple todo eso en un sistema de salud, básicamente. Claro. Porque, a ver, si yo los médicos, ¿por qué los médicos me atienden 5 minutos? Y porque los médicos están saturados, porque están mal pagos, porque trabajan en 5 hospitales, porque salieron de una guardia de 24 horas y pasan derecho a un consultorio. O sea, todo eso forma parte del contexto de esa situación comunicativa, no nos podemos olvidar de eso. Entonces tampoco es que el médico, no, porque el médico quiere ser superior y entonces no me quiere hablar de otra manera. Y encima no fue entrenado durante su formación porque no tiene programas, o sea, no hay en las currículas de medicina actualmente no hay nada relacionado con comunicación. Quizá hay algún modulito en alguna materia o algo por el estilo, pero debería ser una asignatura como les enseñan anatomía. Y sacando, digamos, las fake news, ¿cuál es tu opinión respecto de que haya tanto contenido ahora de golpe? Por ejemplo, es muy difícil poner un punto, ¿no? Pero supongamos, después de la pandemia, uno ve que todos los portales de noticias hay 2 o 3 noticias de salud, que no hay programa de radio, por lo menos de las radios top de la M, que no tenga un columnista que es solamente de salud, y hay mucha información, con un nivel a veces de alfabetización en estos temas bajo de la sociedad, pero mucha información disponible. Saquemos si además es fake news y si es mentira. Poner que la información es importante. Es más, en tu muñeca hay información, alguna que no pedís, ¿no? Porque empieza el smartwatch a tirar qué estás haciendo y qué consumiste y si te subió la presión y no. Y en tu celular ni hablar, te pregunta si te querés hacer un elect, ¿no? Todas esas cosas. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? ¿Todo eso al final del cuento ayuda porque por lo menos hay más información disponible o genera desafíos nuevos o te resulta neutral? Sé que es muy subjetivo lo que estoy preguntando, por eso es tu opinión desde tu expertise. Yo te doy mi opinión. Sí. Hay una cuestión, la otra vez estaba leyendo y en realidad este concepto me lo comenta un colega de Reino Unido, que se llama infobesity, que sería algo así como infobesidad o algo muy traducido literal, así de los pelos ahora de la mano. Estamos bombardeados de información, pero la información no tiene nutrientes. Entonces, que tengamos más información no significa que la información sea de más calidad. Y para mí el efecto que se logra es el contrario, porque se minimiza, se banaliza, es como que da lo mismo. O sea, si a mí ChatGPT vino y me dijo, no, mira, me ha pasado, tengo un amigo, ni siquiera te estoy, porque acá empiezan un montón de variables y vos tenés que ver los niveles de educación. Sí, bueno, una persona que con formación universitaria, un profesional, lo tuvieron que operar, tuvo un accidente. Y me dice, no, a mí ChatGPT me dijo todo esto ya, o encontré en tal lado tal y tal cosa. Y vos decís, tenés que ir al médico, hablar con el médico, porque no todo lo que vemos, o sea, que veamos mucha información y que haya mucha información disponible que antes no la tenías disponible, porque si no ibas al médico no podías acceder a eso, no significa que sea buen contenido. Aparte, si pensamos que hoy hay una necesidad de generar contenido todo el tiempo, sí, el byte, generar el clic en el portal significa que hoy tenga que estar tal palabra. Entonces se busca cualquier noticia simplemente, pero para que genere los clics. Ahora, sobre la gente, es una función de agenda SETI muy agresiva. Es pensar todo el día en tu cuerpo, pensar todo el día en los 5 factores nuevos que se descubrió para, ¿no? Los 3... y aparte, decime si no te pasa a vos, por ejemplo, algo tan básico como el tema de la nutrición. Sí. Que primero un día te dicen que no comas huevo porque comer huevo es malo. Después el otro día vienen y te dicen, no, ahora es que el huevo está re bien, puedes comerte 20 huevos por día que no te va a pasar nada. Ahora lo que tienes que hacer es dejar las grasas. Y vos decís, pero después vienen y te dicen, no, pero la grasa resulta que te aumenta el metabolismo. Estoy diciendo cosas, agarré los pelos, por favor, si alguien me escucha. Estamos dando el ejemplo de vuelta, de dos comunicadores desde el plano no médico estamos charlando. Sí, a mí este año por lo menos me han dicho 2 o 3 veces el algoritmo, resulta que no era tan malo comer tal cosa, sí. Y me muestra una investigación de un lugar medio extraño donde tal alimento pasaría a ser bueno de golpe, ¿viste? Y yo lo tenía como casi...
Primero, a mí, por ejemplo, me pasa, a ver, mis papás profesionales los dos, y yo por ahí veo que me mandan noticias y le digo, no, o sea, ¿chequeaste esto en algún lado? ¿Lo viste en algún lado? Pero más allá de eso, porque después también pasa que los portales de noticias, por ejemplo, que tienen programas de salud y demás, también en ese afán de querer eh, sacar información rápida, levantan cosas que no están chequeadas. Claro. Entonces, hoy ni siquiera un portal de noticias es una fuente confiable del 100%. No, porque va justamente siguiendo, digamos, lo que ocurre en las redes, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas en salud es que los sitios que tendrían que hacer la usina del periodismo, es decir, sea la fuente primaria de la información, que debería ser la agencia de noticias o el canal de televisión o la radio, por lo menos en tema de salud, lo otro es muy subjetivo y no lo vamos a hablar ahora, cuestiones de democracia, educación y demás. Levanta lo de la red social, en vez de ser quien generó el conocimiento y después la red social la que lo multiplique. Entonces, una impresión de X o de TikTok ya entra como semiverdad ¿no? El famoso bloque del noticiero de lo que se hizo viral esta semana, y te muestran algo que puede tener un concepto vinculado a un hábito saludable atrás, pero viene de una red social que sí no tiene ningún tipo de regulación y no pasó ningún tipo de chequeo con ningún profesional. Eso genera el desconcierto en la población. No sé si compartís. Nadie lo cuestiona, ese es el problema. Claro. Nadie lo cuestiona, se toma como una verdad dada, ¿me entendés? Lo veo en el portal X, que tiene cierta reputación después de 100 años de estar en los medios, y vos decís, no, pero mirá, lo vi acá. Entonces, nadie lo cuestiona. Yo lo que veo es que nadie cuestiona la información. Claro. Es el tema. Que no pasa solamente en la salud, pasa en cualquier otro tipo de ámbito. Nadie cuestiona, te vienen y te dicen, no, pero lo vi acá, o mirá, salió esto. Y es un ejercicio mental que hay que hacerlo todos los días porque realmente uno se siente tentado a caer en la trampa, porque es fácil leer y decir, bueno, no voy, o sea, es un esfuerzo, tener que ir a chequear a algún lado. A veces uno no sabe a dónde chequear ciertas cosas, porque no es su área. Y también tomemos como que quizás la población no tiene por qué hacer el laburo del periodista de chequear con 2 fuentes más, ¿no? Claro. Ahora sí te tomo que evidentemente estamos en un momento de dificultad para estructurar un pensamiento crítico. Y dentro de esa falta de pensamiento crítico está el de desafiar, digamos, a la cuestión, digamos, de la noticia y lo que vemos. Bueno, separamos y ya entramos acá con Laura en el tercer bloque para seguir andando con inteligencia artificial y otros temas más. Fuka Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, ¿y cómo haces para colaborar con Fuka? ¿Cómo haces para sumarte a Fuka? Aquí deberías empezar a ver el código QR en algunos instantes. Exactamente, ahí está. Perfecto, en donde lo escaneas y entras a fuka.org.ar y encontrás la manera de convertirte en pequeño donante recurrente, en un donante corporativo o ser voluntario, que en el fondo es ser donante de lo más preciado que tenés, que es tu tiempo, y ponerlo a función de la organización o en función de los objetivos de la organización. Es una manera de ayudar también muy efectiva a la misión de Fuka, que sigue siendo obviamente la reducción de la mortalidad por cáncer, ¿eh? Bueno, ¿está Laura de vuelta allí conectada para seguir charlando? Che, Laura, Seguimos. Ahora vamos para el otro lado. ¿Qué cosas positivas le ves a la inteligencia artificial? Si no, nos van a decir que la hemos vapuleado, lo cual lo hemos hecho entre los dos. Yo soy ¿cómo se dice? Completo corresponsable de esta mirada crítica, que está bueno porque muchas veces recibimos acá profesionales médicos que están muy, muy contentos por la cantidad, por la mano que les da la IA en, no sé, aumentar X10 la capacidad de diagnóstico ayudados por la IA, ¿no? Ahora, desde la comunicación puede llegar a ser como un efecto más ambiguo y no tiene nada de malo. Pero demos la vuelta y pensemos también
¿En qué cosa crees vos que sí la inteligencia artificial puede acortar esa brecha o ayudar a mejorar la comunicación entre el profesional de la salud, sea médico o cualquier otro, digamos, otro rol, o incluso en la gerencia, digamos, digamos, el sanitarista o el directivo de una institución de salud y el público general, que puede ser paciente o familiar o simplemente una persona que integre esa comunidad que se vincula con el efector de salud? Bueno, a ver, no, yo no soy detractora, digamos, no estoy en los extremos. O sea, de hecho la usamos a la inteligencia artificial para trabajar. A nosotros también nos ha ayudado un montón en un montón de cosas, siempre con un uso moderado y crítico, digamos, y siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo con el que nosotros lo vamos a usar. Yo creo que la clave de la inteligencia artificial está ahí, saber no disparar como loco y decir lo usamos porque lo usamos, sino realmente que tenga un propósito claro y definido. En el tema de la comunicación, a mí hay algo que me preocupa sobre la inteligencia artificial, que es que los modelos, cualquier modelo de inteligencia artificial está basada en un modelo anglocéntrico de comunicación. Uh-huh. Es decir, la mayor parte de la información con la que se alimentan los modelos proviene de origen del inglés, y después vos podrás tener todo traducido a 250.000 idiomas, pero la forma de pensar en inglés no es la misma forma de pensar en español. Contanos un poco más, ¿qué significa? Que la forma de resolver el desafío, por más que uno lo tipee en español, el algoritmo lo resuelve de una manera sajona. Sí, con una estructura de pensamiento que va más alineada con ese idioma, porque bueno, no nos vamos a meter en especificidades, pero hay teorías, digamos, donde en realidad el lenguaje moldea un poco el pensamiento y a su vez el pensamiento también moldea un poco el lenguaje, ahí medio como, están como de la mano. Ayer quise hacer un video y entré en una de las inteligencias artificiales que hacen videos y me pareció espectacular. Yo tiro un prompt, quiero un video, era para una cuestión recreativa mía y de unos amigos. Y el razonamiento fue en inglés y me mostraba, el usuario me acaba de pedir que haga esto, voy a hacer. Y después me escribe en español lo que va a hacer, pero razonó en inglés y era muy profundo lo que se autodecía la inteligencia artificial. Y después a mí me decía, bueno, entonces te propongo 2 imágenes que un presentador diga y tal. A esto te referís, ¿no? Sí, la gente por ahí no lo nota. A ver, quien maneja por lo menos 2 idiomas, hay algún punto en el que uno llega al nivel de conciencia donde se da cuenta que está pensando en otro idioma. Porque no es solamente hablarlo, es pensar en otro idioma, es cambiar una estructura mental para lo que decís, cómo lo decís, cómo organizas la información, cambia, y cómo uno representa la realidad. Por eso las metáforas son distintas, por eso los proverbios son distintos, porque la forma de categorizar la realidad es distinta. Entonces, ahí hay un riesgo muy grande en cuanto a la comunicación, porque en teoría te está devolviendo una casita pintada en español, pero toda la estructura, los cimientos y todo lo demás está en inglés, por ejemplo. Entonces, quizá no llegas al paciente como tenés que llegar, eso como negativo. Ahora, buscándole algo positivo a todo esto, que siempre hay, yo creo que, por ejemplo, es una muy buena aliada en esto que vos mencionás y decís, bueno, ¿podemos decir que el tiempo es un factor acá que afecta mucho a la comunicación? Sí. Entonces, la IA nos aceleraría, por ejemplo, que un paciente pueda, de antemano, suponete que vos sabés, acá pensando en FUCA, que trabaja exclusivamente con oncología, y vos decís, che, mira, yo mañana tengo que ir, me tienen que dar el resultado de la biopsia. Entonces yo como paciente me puedo adelantar, porque el paciente inevitablemente ya se está adelantando en la cabeza porque piensa todos los escenarios posibles, ¿no? Ahí entra la parte psicológica y demás. Pero entonces yo ya puedo ir viendo que la IA me diga, bueno, mira, puede que te digan este tipo de palabras, que te ayude a pensar qué tipo de preguntas le deberías hacer vos al médico. Porque entonces para justamente achicar esa brecha el paciente debería preguntar también, y más de una vez en la comunicación ahí está el oncólogo hablando y el paciente se quedó callado la boca porque no tiene
no puede procesar nada de todo lo que le dijeron porque ya de repente un diagnóstico es choqueante de por sí. Entonces, bueno, te puedo ayudar en todo eso y vos ya vas preparado de otra manera. Ahora, como una preparación previa, como un machetito por las dudas, Como pero un no primer como información que acercamiento. yo voy a quedarme al 100% O sea, que siempre la como curaduría final y la conclusión es del médico y del médico de tu estructura mental y tu idioma. exacto, Que pueda de alguna exacto. forma desarmar esos cimientos que estaban en otro idioma o que te llevó a presentar las preguntas de una manera y que la última bajada lo haga, digamos, el profesional médico y no al revés, ¿no? Que vos salgas del Exacto. consultorio a ver si la ChatGPT le dio la razón o no al profesional. Exacto. Además, la IA tiene una cuestión que al menos hasta ahora a mí me cuesta un montón no hacerla que no sea complaciente con lo que yo le digo. O sea, yo cada vez que le digo algo me dice, todo lo que vos me decís es una maravillosa idea, Laura, esto es perfecto, esto no sé qué, todo es Sí, divino, todo es color de rosa. Y yo digo, en algún punto me vas a decir que estoy equivocada, decime si te parece que estoy equivocada. Hay todo un Entonces, deporte ahora en TikTok de hacerla equivocar. claro. Y hacen muchos videos y todo esto y la pelean y demás, pero sí es como que el sesgo de autoafirmación está multiplicado por 5, ¿no? En Sí, ese sí. diálogo. Y Entonces yo además creo que, encierra bueno, lo cosas. bueno de eso sería, por ejemplo, un paciente sí preguntar, no diciéndole, decime qué diagnóstico tengo y cómo va a ser el tratamiento y si me van a dar cuántas sesiones de quimio y esto cómo va a ser, sino prepararme para esa cita a la que tengo que ir con el médico, donde me van a dar un resultado. ¿Qué tipo de preguntas debería hacer? ¿Qué puedo esperar que el médico me diga? ¿Cuáles son las opciones que me pueden llegar a dar? En eso sí, como para ir más preparado. Entonces ganás y ahí achicás esa brecha de tiempo. Entonces, el poquito tiempo que tiene de interacción real humana el médico con el paciente va a ser más eficiente porque ya el paciente tiene en la cabeza qué cosas querría preguntar, por ejemplo. Ujú. Laura, un gustazo en serio este rato, haber podido charlar todos estos temas en profundidad. Obviamente que nos quedamos cortos de un montón de derivadas, pero creo que estamos haciendo un programa distinto, desde un lugar diferente, que llegamos a la salud y que tiene una mirada más punzante sobre algunos asuntos, porque en el fondo creemos que toda esta cantidad de información, como decías vos, esa obesidad de información, requiere cosas que en esta sociedad a veces faltan, ¿no? Que son pensamiento crítico, el tiempo, y ni nos hemos metido en el plano del empatizar y en el plano de poder entender cómo emocionalmente llega al otro ese diálogo y demás. Pero bueno, Tenemos que hacer varios episodios de tenemos que esto. hacer un episodio de eso como para ir desentrañando. En el mientras, nada, para FUCA es un gusto trabajar con lingüistas y con profesionales como vos y con todo el equipo que el otro día llegué a conocer a alguna de las chicas en mejorar nuestros contenidos, en mejorar nuestra forma de explicar lo que hacemos. Y bueno, y eso obviamente es también parte de lo que queríamos reflejar hoy con este programa y de la alianza que existe entre Sharpline y FUCA. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y de verdad, en serio, creo que esto hay que hablarlo largo y tendido y ustedes también nos dan una mano muy grande en poder darle visibilidad y traerlo arriba de la mesa, Ujú. porque por ahí está como que no se le presta mucha atención. ¿Querés Así que dejar bueno, nada, las redes seguimos sociales? colaborando. ¿Querés dejar las redes Felices sociales de de la vida. ustedes? ¿Cómo? Si querés dejar las redes sociales de ustedes, o la forma para que. Porque creo que en el Zócalo no lo pusimos. No, porque no me las acuerdo. Bueno, busquen Sharpline No y pasa busquen Laura nada, no Rolfi pasa y nada, después llegan nos buscan por directamente ahí por al algún lado. Instagram de ella. Chao, Laura, nos vemos. Separamos y Chao, volvemos adiós. para hablar de aulas abiertas. FUCA es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en FUCA Comunidad. Bueno, ¿cómo haces para comunicarte con FUCA? Muy fácil, info@fuca.org.ar, pero si es por el programa Aulas Abiertas, lo haces en administración@fuca.org.ar.
y eso tiene que ver con el programa Aulas Abiertas, en donde si querés anotar a tu colegio, porque sos docente, porque sos directivo, porque sos papá o mamá de alguien que está cursando los últimos años del secundario y crees que está bueno tener un taller sobre prevención y concientización del cáncer, bueno, justamente el programa de FUCA Aulas Abiertas ofrece esa oportunidad para las instituciones educativas que los que se anotan. Así que en la convocatoria 2026, sumate al programa Aulas Abiertas de FUCA y de alguna manera vas a poder recibir ese taller que estamos haciendo desde hace 29 años con un programa que es gratuito, obviamente, y que busca empoderar a los estudiantes y a los docentes. Yo creo que de alguna forma la idea que tenemos nosotros es poder llegar a la mayor cantidad de escuelas posibles, en algunos casos de manera presencial, en otras manera de forma virtual. Y bueno, nada, vamos a tratar de que este año podamos hacer muchos talleres. Separamos de vuelta para hacer Espacio FUCA. Están diciendo que si acá estoy ahogado y la quería en vivo, tengo que volver igual. Y acá estamos entonces, ¿no? No, esto es la famosa cuestión que no estamos ni en verano ni en otoño. Entonces arranqué casi con calefacción y un pulovercito en Ezeiza. Y vengo acá al estudio y tengo el aire por necesidad, porque hace un calor impresionante, por lo menos el día que estamos grabando este programa. Y ahí es donde termino con la voz un poco afectada. Por no decir de otro lugar que no lo quiero nombrar, donde tomé un café antes de llegar a la radio, donde me pusieron abajo de un aire acondicionado, y de repente yo le estaba haciendo señal a la chica, y casi me tomo, digamos, el atrevimiento y la jactancia de decirle, mirá que tengo que subir a hacer un streaming un rato y me voy a quedar sin voz. No me dio por no hacerme el figurita o el hombre de los medios, no dije nada, y chupé frío en demasía, que pasa después, el momento de grabar, la factura correspondiente. Bueno, nada. En el espacio FUCA es un lugar con productos pensados para cubrir las necesidades de los pacientes y sus familiares. Te esperamos en el espacio FUCA, ubicado en la planta baja de la entrada del Instituto Alexander Fleming. Marta, Susana y Abril justamente te van a asesorar en lo que necesites, y en realidad lo que vendemos allí, o lo que en realidad intercambiamos por una donación, son objetos muy vinculados a lo que significan los tratamientos o el tránsito por un tratamiento de alguna de las patologías oncológicas. Entonces allí van a encontrar distintos elementos que se corresponden incluso con la eventual situación de personas que están haciendo un tratamiento o están internadas y demás. Y lo que reciben obviamente es, FUCA recibe una donación y a cambio les da algunos de estos productos que van desde los turbantes, y elementos que hacen a todo lo que es estar, digamos, transitando un efector de salud y estar, por ejemplo, en una situación de internación o acompañándose con un tratamiento. Y también hay algunos objetos institucionales de FUCA, libros vinculados a la oncología, creo que estaba ahí la camisa Ana hasta hace unos días, bueno, diferentes lugares, pero por sobre todas las cosas es un punto de encuentro entre los voluntarios, es un lugar para ir a charlar, para conocer cuáles son las actividades que viene haciendo la organización, los talleres que está organizando, las formas de colaborar, cómo sumarte como voluntario, a qué charla puedo asistir y demás. Vamos entonces al video donde se cuenta un poco justamente qué hace el espacio FUCA. Hola, soy Marta, estamos en el espacio FUCA, te esperamos de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Acá vas a encontrar productos pensados para vos. Muchos de ellos son donados por empresas. Las voluntarias están a tu disposición
para asesorarte en tus necesidades. Te esperamos en el espacio FUCA. Bueno, y un beso grande entonces a todo el voluntariado de FUCA que cubre ese horario con mucho esfuerzo y dando su tiempo para poder tener siempre abierto la mayor cantidad de horas del día el stand que tenemos, digamos, adentro del Instituto Alexander Fleming. Finalmente, ¿cómo haces para comunicarte con las redes de FUCA? Muy simple, entonces, en @fundación_FUCA es la forma en que vos podés mandarnos tus comentarios, sugerencias sobre distintos temas que te gustaría que se toquen en el programa, sugerencias sobre invitados, me gustaría que inviten a tal médico, me gustaría que inviten a tal grupo de personas que hace este tipo de trabajo, me gustaría que inviten a esta otra organización de la sociedad civil que también trabaja la cuestión del cáncer, me gustaría que inviten a determinado divulgador científico. Nada, ese es el canal de diálogo en donde nosotros siempre vamos a estar buscando que el programa lo hagamos juntos, que sea un programa que hace a la comunidad de FUCA y al ecosistema de FUCA, que está integrado por los familiares y los pacientes y sus familiares, por los médicos, por el staff, por los donantes, por el voluntariado y todas las personas que giran alrededor de nuestra misión. Por lo tanto, queremos y nos gusta que sea un programa en donde nosotros podamos recibir sugerencias acerca de los contenidos que suponen que les puede llegar a interesar. Así que bueno, nos vamos despidiendo en este programa del día de hoy, donde hemos hablado de un tema mucho más nuevo para lo que fueron estos 25 episodios, 27 episodios que ya llevamos, que fue la comunicación. Estuvo el señor Gonzalo Cabral en la operación técnica, Florencia Sánchez en la producción general, Denise Nesti como productora de piso invitada, Daniela Calegar en la producción ejecutiva. Probablemente en el programa que viene ya vamos a tenerla acá de vuelta con nosotros. Y en la conducción, quien les habla, Guido Donaire. Cuídense mucho, pásenla lindo. Que el feriado de mañana sea justamente un feriado, pero también una instancia de reflexión y de poder también desde la construcción de ciudadanía democrática realizar ese compartir puntos de vista con las nuevas generaciones y con las actuales también. Y bueno, y en la semana la seguimos en las redes como siempre. Pásenla lindo, cuídense mucho. Chao.